Buenos días, mi nombre es Alexandra Monurpí y soy profesor lector de Derecho Internacional Público en la Universitat Autónoma de Barcelona. Antes de proceder con mi exposición, creo que es debido agradecer al Comité Científico la aceptación de mi propuesta. Asimismo, querría agradecer también la existencia de estas plataformas precisamente para reflexionar sobre el derecho internacional en un momento de profunda tensión de las costuras del ordenamiento internacional. Pero también es un momento para mirar hacia el futuro y reforzar el aspecto propositivo de la academia, así que vayan por delante mis felicitaciones en este sentido. Mi intención con esta ponencia es presentar una serie de reflexiones alrededor de la reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia relativa a las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático y su incidencia en la construcción de un régimen internacional de protección del medio ambiente. Concretamente, me gustaría hablar sobre el carácter erga omnes que el Tribunal reconoce a ciertas obligaciones en el marco de la protección del sistema climático. Nótese que esta no es una opinión consultiva que hable de la protección del medio ambiente en abstracto, sino que específicamente las preguntas que le formuló la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud del artículo 96 de la Carta, fueron las siguientes. En primer lugar, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de estas obligaciones? A modo de disclaimer, esta comunicación tiene una voluntad reflexiva en la que mi objetivo es presentar una serie de cuestiones discutibles alrededor de la opinión consultiva de 2025 sobre las obligaciones relacionadas con el cambio climático. Al enmarcarse en una investigación mayor, todavía las conclusiones son preliminares. El primer aspecto a tener en cuenta es la expectativa que generó la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia. Este pronunciamiento se esperaba con gran interés por la comunidad internacional de Estados, pues 132 apoyaron la resolución por la que la Asamblea General solicitó la opinión consultiva al Tribunal. Además, hasta 96 estados y 11 organizaciones participaron en las audiencias para aportar su opinión al respecto. Pero es que además esta opinión consultiva se solicitó en un momento en el que las evidencias científicas constataban, y constatan a día de hoy, la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Pérdida de biodiversidad, calentamiento global, subida de los niveles del mar, acidificación de los océanos, desertificación, etc. De hecho, tal y como puede observarse en esta diapositiva, el propio tribunal dedica una parte importante de su pronunciamiento a desarrollar precisamente el contexto jurídico y científico que rodeó la resolución de la Asamblea General por la que se solicitó la opinión consultiva. Sin ánimo de analizar exhaustivamente toda la opinión consultiva, pues la doctrina científica ya se ha encargado de ello, a la vez que sería un ejercicio muy complejo teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo, mi voluntad es centrarme solamente en uno de los apartados a través del cual el Tribunal Internacional de Justicia construye su argumentario. Específicamente, cuando el Tribunal desarrolla las consecuencias legales de los Estados por las acciones u omisiones que causan un daño significante en el sistema climático, uno de los elementos que utiliza para la determinación de la responsabilidad del Estado en este contexto es el carácter erga omnes de determinadas obligaciones internacionales. Quizá esto sea una cuestión menor, pero es de gran trascendencia teórica y con efectos prácticos interesantes si lo analizamos desde una óptica propositiva. Como es bien sabido, y tal y como lo reconoce el Tribunal, el cambio climático es un fenómeno muy complejo y multifactorial del cual es posible que se desprenda la responsabilidad internacional de múltiples estados por varias acciones u omisiones sostenidas en el tiempo. Quizá una reflexión más profunda alrededor del esquema clásico de la responsabilidad internacional sea necesaria, especialmente después del ejercicio interpretativo del tribunal. Pero bueno, más allá de esta cuestión, lo interesante para esta comunicación radica en el marco de la responsabilidad internacional y la exigibilidad de las consecuencias por los daños causados por el Estado al sistema climático.
Es aquí donde el tribunal analizó el carácter erga omnes de algunas obligaciones, aceptando que es innegable que el sistema climático es de tal importancia, de modo que todos los estados tienen y deben tener un interés en su protección. Por consiguiente, el propio tribunal reconoce que el sistema climático es de responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto, por lo que le concede, le reconoce el carácter erga omnes a algunas obligaciones internacionales relacionadas con el cambio climático. En la construcción del argumentario relativo al carácter erga omnes, el tribunal hace una distinción entre aquellas obligaciones de erga omnes y derivadas del derecho consuetudinario y aquellas erga omnes partes derivadas de las obligaciones convencionales. Concretamente, el tribunal señala que la obligación de evitar daños transfronterizos graves, norma con carácter consuetudinario, causados por las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en el marco de la protección del sistema climático, en tanto que bien de interés internacional, tiene el carácter de obligación erga omnes. También reconoce, además, el carácter de obligaciones erga omnes partes, aquellas que derivan específicamente del Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y del Acuerdo de París. Aquí se puede observar, por lo tanto, una primera nota característica, la atomización. Por la lógica concreta del proceso de formación de las normas consuetudinarias, hasta el momento solamente se ha identificado la prevención del daño transfronterizo grave en el marco de las obligaciones de proteger los bienes de interés internacional, como lo es el sistema climático. Es lógico, por lo tanto, que solamente ésta se ha identificado como obligación erga omnes. Por el contrario, si nos fijamos en el régimen convencional, mucho más dilatado que el régimen consuetudinario, uno se pregunta, por ejemplo, si el Convenio sobre Diversidad Biológica, que cuenta con 196 estados parte, no debería también considerarse con efecto erga omnes partes, en tanto que la biodiversidad, parte inseparable del sistema climático, también es de interés por toda la humanidad. De hecho, el propio tribunal, en su opinión consultiva, constata que este tratado es relevante para la protección del sistema climático al reconocerlo como parte integrante de las obligaciones de los estados en este sentido. Esto demuestra que a día de hoy la protección del medio ambiente se constituye de un entramado muy amplio de normas que se relacionan entre sí, pero en el que todavía se están vertebrando los ejes de relación entre sus componentes. Esto, evidentemente, añade dificultad a la hora de determinar cuál es el régimen jurídico de la protección internacional del medio ambiente, cuáles son sus obligaciones, sus destinatarios y las consecuencias en caso de violación. A todo ello, y por lo que se verá a continuación, no resulta tan evidente que reconocer el carácter erga omnes y erga omnes partes sea la solución a este complejo y fragmentado sistema normativo que es el derecho internacional relativo a la protección del medio ambiente. Otro de los aspectos que merece nuestra atención es la cuestión de las consecuencias derivadas del carácter erga omnes y erga omnes partes de estas obligaciones. Más allá de las consecuencias clásicas, y tal y como señala el juez Tladi en una declaración separada a la opinión consultiva, el propio tribunal, en otro pronunciamiento de 2024, identificó como consecuencias del incumplimiento de las obligaciones erga omnes el deber de no reconocimiento como lícito de las situaciones creadas a partir de las violaciones de este tipo de obligaciones, el deber de abstenerse de apoyar el mantenimiento de estas situaciones y el deber de cooperar para poner fin a la violación de estas normas. No se puede obviar aquí que la opinión consultiva de 2024 que derivó en este pronunciamiento se refería al derecho a la libre determinación de los pueblos y a las obligaciones del Estado de Israel en los territorios ocupados palestinos, incluida Jerusalén Este. El contexto es distinto entre ambos casos, pero la opinión del juez Tladi, que ya fue el relator especial de la Comisión de Derecho Internacional en el tema de la identificación de las normas Jus Cogens, no puede menospreciarse. Según su interpretación literal de la opinión consultiva de 2024, todas las violaciones de normas con carácter erga omnes deberían conllevar el deber de no reconocimiento, de no asistencia y de cooperación. El propio juez Tladi señala que el tribunal confunde el régimen de protección de las normas Jus Cogens con aquellas obligaciones erga omnes
De hecho, en el caso que nos atañe, el tribunal no señala ninguna de estas consecuencias. Este silencio puede interpretarse en el sentido de que estas consecuencias también se deberán observar en el caso de las obligaciones erga omnes y erga omnes partes reconocidas en la opinión consultiva, que sería lo lógico, o, contrariamente, que dichas obligaciones no prevén ese tipo de consecuencias. En el primer caso y a nivel práctico el debate es espinoso, hasta el punto de plantearse incluso su eventual efectividad. Por poner solamente un ejemplo, ¿cómo se traduciría a la práctica el deber de no asistencia en el mantenimiento de las situaciones creadas a raíz de la violación de una norma erga omnes relativa a la protección del sistema climático por los daños transfronterizos graves derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero? En el caso de que el tribunal considere que las obligaciones de erga omnes y erga omnes partes reconocidas en la opinión consultiva relativa al cambio climático no implican las mismas consecuencias que las reconocidas en el caso del derecho a la libre determinación de los pueblos de 2024, esto abriría un cisma en el ya complejo régimen jurídico de la responsabilidad internacional, más concretamente en el ámbito ambiental. En este sentido, y sin incluso establecer ningún criterio, el Tribunal Internacional de Justicia estaría aceptando que, para el mismo tipo de normas, pudieran existir distintas consecuencias jurídicas en caso de violación. Aunque existan retos que todavía deben abordarse, el reconocimiento del carácter erga omnes y erga omnes partes respecto de determinadas obligaciones que protegen el sistema climático abre las posibilidades de que, en caso de incumplimiento, se pueda invocar la responsabilidad internacional. Además, y con la voluntad de plantear un debate en clave propositiva, el reconocimiento del carácter erga omnes o erga omnes partes, en este caso, podría considerarse el paso previo para un futuro nuevo régimen de protección del medio ambiente en el que la comunidad internacional de estados, en su conjunto, tenga la capacidad de exigir una protección efectiva del planeta de la mano de un conglomerado de normas, entre las que incluso algunas podrían alcanzar el carácter de norma jus cogens. A modo de conclusión, la opinión consultiva pone de manifiesto que es la comunidad internacional en su conjunto la principal afectada por la más que evidente emergencia climática. Por consiguiente, desarrollar más concretamente la cuestión de las obligaciones de erga omnes y erga omnes partes en materia climática puede ser la clave para construir un régimen jurídico verdaderamente efectivo de protección internacional del medio ambiente. No obstante, la complejidad del fenómeno del cambio climático requiere un debate en profundidad sobre el régimen clásico de responsabilidad internacional de los Estados, así como determinación y concreción a la hora de explorar nuevas vías para asegurar un elevado nivel de protección de nuestro entorno. Quizá la opinión consultiva contiene cuestiones sin resolver, pero es un paso más en la internacionalización de la protección del medio ambiente. Muchas gracias por su atención y por contribuir al debate jurídico alrededor de las cuestiones que les acabo de plantear. Espero que hayan encontrado estas reflexiones cuanto menos estimulantes. En cualquier caso, estaré encantado de poder responder las preguntas que se puedan plantear a través de los canales previstos por la organización del Congreso. Hasta la vista.